Nos sentimos muy orgullosos, además, del invitado de hoy, porque se trata de don Carlos Sánchez Berzaín. Ustedes lo conocen, abogado, politólogo, estadista, máster en ciencias políticas y sociales. Don Carlos, un gran abrazo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Mucho gusto, buen día, un saludo a usted y a toda la audiencia. Gracias Felicidades por los 90 años. Un millón de gracias. Bueno, celébrelo con nosotros. Usted forma parte de nuestro equipo. Nosotros tomamos con pinzas unas declaraciones que usted ofrecía recientemente a una periodista que lo estaba consultando, que lo estaba entrevistando, y además nos robamos la frase para promover este encuentro con usted en un tuit que colocamos ayer: los narcoestados crecen y las democracias se reducen. Es una declaración que usted hace y es contundente, pero al mismo tiempo da mucha impotencia y mucha tristeza, don Carlos. Yo quiero que empecemos por allí. Mire, la lectura de la realidad objetiva es la única manera de entender lo que pasa en la sociedad venezolana, en los países de América Latina, en la región y en el mundo. Y la realidad objetiva muestra que en las Américas, primero hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. Esa es la característica del siglo XXI, lamentablemente. Después de Hugo Chávez, el año 1999, salvó a la única dictadura que quedaba, la de Cuba con Fidel Castro, y la expandió con el dinero y la riqueza venezolana durante todo este siglo. Las dictaduras están jefaturizadas por Cuba, con su principal plataforma en Venezuela, integradas por Nicaragua, Bolivia y sostenidas por el gobierno de Fernández Kirchner de la Argentina. Pero esas dictaduras no son las dictaduras clásicas de la segunda parte del siglo XX. Son dictaduras que están íntimamente vinculadas o que son delincuencia organizada transnacional porque están asentadas sobre el delito del narcotráfico, el terrorismo, sobre una cadena de crímenes que les permiten mantenerse indefinidamente en el poder, que van desde la violación de los derechos humanos hasta el asalto y el destrozo del patrimonio de los países y de los estados. Entonces, en ese escenario es que estos países denominados como movimiento bolivariano, como socialismo del siglo XXI o como castrochavismo, por el nombre de sus creadores, hoy día controlan a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia y están atacando la región con procesos de desestabilización de la mano de su instrumento que se llama el Foro de Sao Paulo. Estos países, este grupo, el castrochavismo, son narcoestados. Y entonces eso da lugar, esa lectura de la realidad objetiva, da lugar a esta frase con la que usted comienza, que es nada más lamentable realidad. Los narcoestados crecen y las democracias están bajo una amenaza permanente. Fíjese una cosa, don Carlos, el caso venezolano, que yo sé que a usted lo mortifica y que sigue con mucha atención. Las muchachas Erika y Marilia estaban comentando el pronunciamiento ayer de la OEA, porque evidentemente es noticia. Y hay en el concierto de países internacionales, pues no reconocen el teatro que ha hecho Maduro y su régimen el domingo. Sin embargo, yo les decía, y usted tiene un peso importante en ofrecernos una respuesta satisfactoria sobre este particular. Yo decía, bueno, eso viene siendo otro saludo a la bandera más. ¿Qué opina usted de la democracia? ¿Qué opina de la diplomacia? ¿Qué opina usted de la diplomacia internacional? ¿Para qué sirven estas instituciones? ¿Cuál es en la práctica, cuando se rechaza esta dictadura una vez más de Maduro, que nuevamente da un zarpazo a las instituciones y ya no va a haber ningún resquicio de democracia en Venezuela a partir del 5 de enero? Bueno, ok, pronunciamientos, pero estamos de pronunciamientos hasta la coronilla. Yo no sé si me estoy explicando bien de lo que quiero decirle, don Carlos. Bueno, yo lo comentaba en una entrevista hace un par de días, diciendo que los países están llenos de declaraciones, de resoluciones y de respaldos y solidaridades. Y el caso de Venezuela es tal vez el que más lleno está. Porque bien, tenemos una cantidad de informes muy importantes. Desde el primer informe que hace Almagro en la OEA señalando
a Venezuela como violadora de la Carta Democrática Interamericana, que es un informe histórico y sin precedentes, hasta las declaraciones del Grupo de Lima y las declaraciones de diferentes organizaciones para llegar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, donde se reintegra Venezuela a través de la presidencia de Guaidó. Y en esta dinámica lo que hay que entender es que la diplomacia cumple un papel fundamental. La diplomacia tiene un espacio que es el espacio que se ha cumplido en el caso venezolano y que se está cumpliendo en el caso del señalamiento de las dictaduras en las Américas, de marcar lo que es la realidad y de generar una reacción de la comunidad internacional. Y aquí hay un cambio trascendental que hay que entender. Hay que distinguir la OEA de Insulza de la OEA de Almagro. Autónomo. Hombre. Sí. 10 años de Organización de Estados Americanos de la mano de Insulza, que era un peón de Chávez. Además, Chávez se daba el lujo de insultar, le decía insulso. Y además, una gestión, un manejo de la Organización de Estados Americanos en que no había ningún resquicio de defensa de los principios de la Carta de la OEA ni de la Carta Democrática Interamericana. Entonces se produce un cambio y llega el año 2015 a la OEA Almagro y empieza este tipo de señalamientos para rescatar la vigencia de los principios y valores de democracia, de libertad, de respeto a los derechos humanos, de lo que es el fundamento de la OEA. Y se empiezan a producir estas declaraciones que deberían llegar a un punto en el cual la diplomacia tiene que empezar a ejercer lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble. Claro. Está absolutamente determinado y demostrado que Venezuela es un país ocupado, que Venezuela es un país manejado por un grupo de delincuentes de una delincuencia organizada transnacional que se llama castrochavismo, que Cuba tiene las manos metidas ahí. El régimen es un gobierno absolutamente ilegítimo, usurpador. Hay un presidente legítimo. Maduro y sus cómplices están requeridos por la justicia internacional. Le quiero recordar que entre las cosas muy importantes que han sucedido es que se ha puesto en aplicación la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional en tribunales de Nueva York y en tribunales de la Florida, y hay orden de captura internacional contra Maduro y un premio, una recompensa de $15 millones por quien lo entregue. O sea, ese individuo no se puede mover de Venezuela sino a los países cómplices como Cuba, como Bolivia de Evo Morales, Irán, como Nicaragua y eventualmente a Irán. Pero no puede ir a ningún otro lado porque en el mundo lo está buscando en base a una convención que está hecha para capturar y para sancionar a los criminales. Entonces, en ese escenario, lo que ha pasado este 6 de diciembre es un nuevo acto criminal, pero realmente brutal contra el pueblo venezolano. Y aquí yo quiero dejar un análisis y una idea que es muy seria respecto al castrochavismo. Castrochavismo está especializado bajo la metodología de la dictadura de Cuba en convertir hechos criminales en hechos políticos. Lo del domingo es un hecho criminal, va más allá del fraude electoral, porque para llegar a esa elección han tenido que falsificar convocatorias, usurpar el poder del pueblo, han tomado presos políticos, violan los derechos humanos, desconocen personerías de partidos, o sea, cometen los delitos que están casi en todo el Código Penal. Pero después de hacer eso, con un 18% de votos, con un repudio de más del 80% del pueblo venezolano, convierten esos hechos criminales, esos hechos delictivos, en hechos políticos. Igual Maduro va a instalar esa asamblea, igual va a elegir y va a utilizar y va a manipular políticamente aquello, va a sostener su dictadura, y de esa manera Venezuela va a terminar teniendo una asamblea legítima, una constituyente y una asamblea ilegítima. Ya tiene 3 congresos. O sea que en ese escenario la declaración de la OEA vale, pero no es suficiente. No es suficiente porque hace rato, y esto es responsabilidad también de los venezolanos, hay que decirlo con claridad, el gobierno legítimo de Venezuela, más bien el presidente Guaidó, que no ha hecho un gobierno, tiene la responsabilidad de asumir su papel. Y le venimos recomendando al presidente Guaidó que él
como presidente, como comandante en jefe, como legítimo gobernante de Venezuela, tiene la obligación de crear la amenaza creíble para sacar a la usurpación, que no se va a ir ni con votos, ni con declaraciones, ni con presión internacional. Hoy día hay sanciones, hoy día hay una operación antinarcóticos en el Mar del Caribe y en el Atlántico, por países, 19 países, donde está la Gran Bretaña, donde está Canadá, donde está España, donde está la Marina de los Estados Unidos, México, Brasil, operando hace rato con una operación antinarcóticos contra los narcoestados de Venezuela y de Cuba. Pero además de eso hay sanciones, además de eso se ha aplicado la Convención de Palermo, pero no resulta suficiente. Entonces, ¿qué queda? Queda que, aprovechando todas las declaraciones y el respaldo internacional, el presidente legítimo de Venezuela ejerza su función presidencial y pida la conformación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando del presidente Guaidó para generar la amenaza creíble y retirar la usurpación. Qué bueno que hay gente que está pidiendo invasión, hay gente que está pidiendo intervención militar, hay gente que está pidiendo que fuerzas armadas de otros países o de Estados Unidos ayuden y entren a Venezuela, como sucedió en su momento en Panamá. Eso no es necesario, yo creo que no es posible. Venezuela en sí misma, con su presidente legítimo, tiene la capacidad, ya sea por acuerdos multilaterales, ya sea en el marco de la OEA, ya sea en el marco del TIAR, ya sea en el marco de las Naciones Unidas, el que quiera escoger el presidente Guaidó y su equipo, de pedir la conformación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando del presidente Guaidó. Y en ese caso no hay invasión, no hay intervención, no hay mella a la soberanía de Venezuela, porque el representante de esa soberanía, que es el presidente Guaidó, está pidiendo fuerza legítima para desplazar al usurpador. Más claro, lo que falta aquí es acción nacional. Más claro no canta un gallo, usted lo está diciendo. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? En estos momentos, Guaidó y el G4 hacen una consulta para preguntarle una vez más a los venezolanos si quieren que se haga eso, cuando ya tenemos años en esto. Y don Carlos, yo no sé qué se requiere para que se dé verdaderamente esa amenaza creíble, porque en la medida que no se logre esa amenaza creíble, y me da mucha pena el comentario con usted que voy a hacer, porque tiene que ver con mi país, de otro de los personajes criminales que tiene precio su cabeza, el señor Diosdado Cabello insinuaba ayer que las declaraciones de la comisionada Bachelet son producto de la falta de sexo, de la falta de vida sexual. Entonces ellos hacen aquí lo que les da la gana en la medida en que no podamos lograr la amenaza creíble. Pero tengo que hacer un paréntesis con Máster, un intervalo. Don Carlos Sánchez Berzaín en momentos. Bueno, nos están diciendo que qué pena con don Carlos hacerle el comentario soez, vulgar, grotesco. Bueno, ¿de qué podemos esperar de orillero, pues, ¿no? De Diosdado Cabello con relación a la señora Bachelet. Don Carlos, siéntase a gusto de ordenar sus ideas. Yo le dejaba varias cosas en punto suspensivo. Necesitamos cristalizar esa amenaza creíble, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y al mismo tiempo su opinión porque el panorama que pinta para la oposición venezolana el año que viene, no sé si quiere comentar las declaraciones de Capriles y la actividad de la consulta de Guaidó, que más son los venezolanos fuera del país los que están interviniendo online que en los que están aquí en Venezuela, porque tenemos el internet peor del mundo. Y por aquí le quiero hacer el comentario de la señora Griselda Ferrer, que le comenta que recuerde que desde hace mucho en Venezuela cohabitan y subsisten duplicidad de instituciones. Hay 2 asambleas nacionales, hay 2 fiscalías, hay 2 tribunales supremos de justicia y 2 presidentes. Don Carlos. Bueno, el tema es ese, ¿no? El tema es que el presidente legítimo de Venezuela y la asamblea tienen un único mandato que no están cumpliendo, que es cesar la usurpación. Y están en eso por años. Y el mandato de esta asamblea se va a vencer el próximo 5 de enero. Y en ese escenario es que la dictadura, la usurpación, vuelve a tomar la iniciativa y fabrica y manipula esta elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre y genera esta situación que yo describo como la actividad por la cual el castrochavismo, no solamente en Venezuela, lo hace en Bolivia, lo hace en Nicaragua, convierte sus delitos y sus crímenes en hechos políticos.
Y en Venezuela tenemos la lamentable situación de que el grupo del G4, la oposición, el presidente Guaidó, no han logrado cumplir el objetivo para el que están ahí. No están para hacer oposición, son gobierno. Deberían armar gobierno y no han hecho gobierno, porque el gobierno, de acuerdo a la Constitución bolivariana que ustedes han decidido aceptar, se ejerce por el presidente, el vicepresidente y el gabinete de ministros. Sí. Y Guaidó no ha nombrado gabinete de ministros, no tiene alto mando militar, así sea nominal, ha nombrado embajadores en algunos países y ahí ha quedado. Entonces no hay gobierno. No hay. Hay dos gobiernos, hay un detentador del poder que es la usurpación de Nicolás Maduro y hay un presidente legítimo que no ha logrado formar gobierno. Sí hay dos tribunales de justicia, uno legítimo que está en el exilio y uno usurpador cuyo presidente tiene una recompensa de $10 millones porque también está en el marco de las acusaciones por ser parte del grupo de delincuencia organizada en el marco de la Convención de Palermo. Ahora van a haber 3 asambleas. Y debería haber solamente una, que es la Asamblea Legítima, que es el único órgano, el último órgano democrático que queda en medio de este sistema dictatorial castrochavista. Pero ese statu quo, el mantenimiento de ese statu quo, ¿a quién le favorece? Le favorece a la dictadura, le favorece a la usurpación. Pero don Carlos, solamente para entender bien lo que usted está diciendo, ¿cómo se compagina eso que usted describe en cuanto a la presidencia, ya que hay más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente interino, pese a que no haya hecho gobierno internamente aquí en Venezuela? Es presidente y sigue reconocido, pero el efecto de no haber hecho gobierno es que no hay gestión, no hay iniciativas. Los casi 2 años que Guaidó es presidente legítimo reconocido por casi 60 países, la iniciativa la sigue teniendo la dictadura. La dictadura es la que convoca las elecciones del 6D. ¿Por qué no lo hizo Guaidó? ¿Por qué sabe Guaidó, como saben todos los políticos y los ciudadanos venezolanos, que el mandato de esa asamblea se va a cumplir el 5 de enero del año 2021? No toma iniciativa para regularizar esa situación. ¿Por qué deja eso en manos de la dictadura, que toma una iniciativa criminal a la cual el presidente legítimo es de nuevo reactivo? Porque no han hecho política, lo que han hecho es mercadeo y comunicación política, que es distinto. Bueno, esa es otra cosa, pero yo lo único que vengo sosteniendo desde hace casi 2 años es que el presidente Guaidó tenía que haber hecho gobierno y después de eso tiene que crear o pedir una fuerza de tarea multinacional para evitar que esto vaya por el camino de la estrategia del castrochavismo. Yo le voy a decir cuál es la estrategia del castrochavismo y anótela para Venezuela, está muy clara. Ellos van a seguir convirtiendo hechos criminales en hechos políticos. Van a llevar esto a una situación de tensión a partir de enero del próximo año, desconociendo la legitimidad de una asamblea cuyo mandato puede ser prorrogado por la propia asamblea por una situación de excepción, pero ya tiene una pata coja. Acusando eso, van a tensionar la situación para buscar que más países se separen de ese reconocimiento dado a Guaidó y van a buscar una mesa de negociación. Y en la mesa de negociación usted sabe a lo que pasa. Claro. Si los venezolanos vienen negociando con la dictadura desde hace casi 20 años para que la dictadura sobreviva, la negociación no es el camino. Necesitan ustedes una acción en la cual, mediante una amenaza creíble o algo equivalente, la dictadura sepa que se tiene que marchar y el ocupador, el interventor de Venezuela, Cuba, que tiene sus manos metidas en Venezuela, porque Maduro es un operador del régimen cubano, sepa que tiene que partir de Venezuela. Entonces, esa es la estrategia del castrochavismo para Venezuela. ¿Cuál debería ser la estrategia de los venezolanos, de Guaidó? Debería tomar una estrategia de iniciativa para quebrar ese proceso, pero están yendo en el proceso, en la agenda de la usurpación y de la dictadura, sin ninguna resistencia y sin nada que pueda quebrar aquello. Pero es que además vemos más fracturas, don Carlos, porque ayer Enrique Capriles le declaraba a la BBC
a BBC Mundo que la oposición hoy no tiene un líder, que no hay un liderazgo, que nadie, no hay jefe, decía Enrique Capriles. Y el 5 de enero termina un periodo de la Asamblea Nacional porque lo dice la Constitución y arranca una etapa muy compleja en el país porque no va a haber ninguna institución con legitimidad. Mire, y ese es el escenario perfecto para la usurpación. Ahora, yo le digo una cosa, no es tampoco asunto de echarle toda la culpa a Guaidó. A Guaidó lo eligen presidente de la Asamblea, viene esta figura de ser presidente legítimo de Venezuela, vienen los reconocimientos internacionales y el G4 inmediatamente lo amarra. Sí. Y crea un estatuto que yo he criticado desde el principio. Puede usted encontrar mis escritos de febrero, marzo, abril del año pasado, y escribo una memorable advertencia que se llama Liberen a Guaidó. Empieza diciendo Guaidó está preso, pero no está preso de la dictadura de la usurpación de Maduro, no todavía. Está preso del G4, está preso de la mayoría de la Asamblea que acaba de aprobar en ese momento un estatuto para la transición que tiene la agenda equivocada. Sí. Porque el estatuto para la transición, que es un reglamento para la supuesta transición, empieza diciendo que lo primero que hay que hacer es cesar la usurpación, después hay que hacer un gobierno de transición y elecciones libres y limpias. Sí. Cuando en verdad lo primero que hay que hacer es gobierno de transición para cesar la usurpación. O sea, hay que decirlo con claridad. La Asamblea y el G4 nunca reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Sí. Celos por problemas internos dentro del propio partido de Guaidó, y Guaidó se mueve como puede en ese escenario y no tiene la decisión política de la claridad, es decir, yo soy presidente o me voy. Sí. Y en ese momento eso hubiera sido extraordinario y hubiera eventualmente ayudado a salvar a Venezuela. Pero como quedan navegando en esas aguas turbias, sí, se están hundiendo, y Guaidó es víctima de ese grupo de partidos que además botea todo lo que puede, y el país y el mundo lo mira, tiene más disputas internas y no logra unidad. No. Y no unidad de la oposición, y termina bajo sospecha de ser una oposición funcional. Se nos agotó el tiempo, don Carlos. Lamentablemente, permítanos consultarle de nuevo en breve porque estos temas continúan. Gracias, don Carlos Sánchez Berzaín. Amigos,